bienvenidos al 16º capítulo del Fogón Reformado. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Muy bien, y la verdad que con gran expectativa porque hoy empezamos a comentar el capítulo 3 de la Confesión Reformada del ¿Qué, decreto eterno de Dios. qué capítulo? Agarrate, mamita. Este, pero son esas cosas son esos capítulos que uno espera también, ¿no? Son controvertidos, se sabe que son controvertidos, pero son esas cosas que al menos en nuestra fe reformada son puntales, ¿no? Cuando vos los entendés realmente con el significado que viene impreso en la Biblia, llena el corazón, da confianza, da alegría, da gozo, ¿no? Y bueno, Son estas doctrinas que dejan que Dios sea Dios. amén. Exactamente. Bueno, comenzamos entonces con el punto número 1, y lo voy a leer yo como de costumbre, y vos lo vas a empezar a comentar, y Bueno, bueno, lo dale. vamos a ir llevando de esa manera. Dice entonces el capítulo 3 de la confesión del decreto eterno de Dios. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien que las establece. Amén. ¿Cuánta cosa va a decir acá? ¿Qué poder de síntesis que tenía esta gente, ¿no? La verdad que sí. Bueno, no Porque le se llevó un dice, día, ¿eh? no, no, estamos de acuerdo, pero dice tanta cosa acá, tanta cosa. Eh, a ver, ¿cómo empezamos con esto? ¿Qué nos está diciendo estos hombres de Westminster? Y bueno, nos está diciendo básicamente que Dios no está improvisando, ¿no? Dios no está improvisando. O sea, no es que Dios se levanta por la mañana, se toma unos mates ahí y dice, bueno, a ver qué vamos a hacer hoy en el mundo, qué va a pasar hoy. No es así. ¿Ah? Dios, lo que nos dice acá es que Dios, desde antes que existiera el tiempo, desde la eternidad se podría decir, ya tenía todo planificado en su cabeza, ¿tá? Por traerlo, por decirlo de alguna forma. Él decidió, ordenó todo lo que iba a pasar. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Porque acá justamente enfatiza. Desde la caída de una hoja hasta pasando por el medioevo, eh, trayéndolo más a lo uruguayo y a lo de Fogón reformado, el gol de Guigia en el año 50, está todo pensado en la mente de Dios, ¿tá? Y este día de hoy que estamos vos y yo acá charlando, también estuvo en su mente. Nada se le escapa, ¿tá? Nada de lo que sucede en el mundo a través de la historia a Dios lo agarra desprevenido, ¿no? Él es el director supremo que diseñó absolutamente todo, ¿tá? Pero lo que me gusta de esta gente, porque yo creo que es muy bíblico la forma en que lo ponen, es que dice todo eso, sí, ¿sí? Pero acá es donde muchas veces hermanos y hermanos con buena voluntad se marean un poco, ¿está bien? Porque vos decís, bueno, si Dios ordena todo, si Dios preordena todo, si ya tiene todo pensado, entonces nosotros, ya está todo cocinado, nosotros somos como una especie de títeres, ¿no? Somos una especie de puesta en escena que Dios hizo ahí y al fin de cuentas, si seguimos haciendo silogismos de ese tipo, llegamos a la conclusión de que, bueno, al fin y al cabo, si yo peco, la culpa no es mía, la culpa es de él que lo pensó todo, ¿no? Es un pensamiento muy común ese. Pero no es así. Y la confesión me encanta, por eso te digo que tiene un poder de síntesis espectacular. La confesión dice no es así. ¿Eh? Eh, Porque dice, claro, Dios no es el autor del pecado. O sea, la Biblia, lo que está diciendo la confesión es esto. La Biblia nos enseña lo siguiente, que Dios preordena todo, pensó todo de antemano, pero no es el autor del pecado, no violenta al hombre, ¿tá? O sea, no te pone una pistola en la cabeza para que tú decidas hacer el mal, ¿tá? Tú tenés una libertad real, es una libertad creada, pero es una libertad real. Y después habla también de las causas secundarias, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿tá? Este, pero básicamente es eso, básicamente lo que está diciendo es eso, ¿no? No sé si... Tal cual, Diego. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es interesante que, eh, por ejemplo,
no violenta la libertad o la contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Un ejemplo bien obvio, bien claro, bien evidente, es el hecho de que Dios no forzó a los fariseos a rechazar a Jesucristo, por no ejemplo. forzó a intentar matarlos, es verdad que lo mataran, sin embargo, era su plan eterno que sucediera así. Sin Ujú. embargo, los fariseos son auténticamente responsables de la muerte de Cristo, fueron definitivamente sus asesinos reales, de hecho, de propósito, y el Imperio Romano es el ejecutor. Ahora Exacto. bien, el Imperio Romano ejerció la libertad que tenía, porque Pilato podía lavarse las manos o podía decir que no lo mataba, pero decidió dejarlo matar. Ujú. Y los judíos podrían haberlo aceptado o haberlo desterrado o haber, definitivamente podrían, pero no lo hicieron así. Usaron su libertad, la libertad que está siempre asociada a la naturaleza que se posee, y entonces decidieron sacar este enemigo peligroso del medio, asesinándolo. Y allí pusieron al Cordero de Dios sobre el altar. Y eso Ujú. es increíble, porque en realidad todos están obrando, incluso sin duda alguna Satanás está operando para que Cristo muera, pero, pero eso es la derrota de él, ¿no? Y Claro, es el comienzo del fin de su era. Y si tuvieras que entonces, bueno, explicar, si tuvieras que explicar vos causas secundarias, porque acá habla de causas secundarias, para desgranarlo un poquito más para los oyentes. claro, porque la causa secundaria del odio de los judíos y de la muerte y de la muerte de Cristo fue que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces, muriendo en la cruz, si lo miramos desde un punto de vista farisaico, en Ujú. realidad derrotó a los fariseos. Pero eso parece como una causa secundaria. Si nosotros lo miramos desde el Sanedrín, había que Claro. sacar a este enemigo y ellos lo querían hacer. Ahora, Ahora, secundario no significa menos importante. No, no, no. Lo que sucede cuando ellos deciden matarlo es que Cristo expía el pecado. Pero no es que expía el pecado porque ellos deciden matarlo. No, Dios había establecido que él muriera en esa cruz. Eso es impresionante. Es Sin increíble. embargo, es notoriamente una causa secundaria, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Sproul dice, la otra vuelta leía a Sproul y decía algo muy interesante. Dice, si Dios es la causa primaria de todo lo que sucede, porque al fin y al cabo la causa primaria es Dios, Ujú. entonces en cierto sentido, dice, Él ordena incluso mi pecado, que es una frase fuerte, ¿no? Dice esto, incluso ordena mi pecado, pero ni siquiera yo puedo pecar aparte de la voluntad permisiva de un Dios soberano. Él no me obliga a pecar y luego me hace responsable de lo que me obligó a hacer, ¿sí? Sino que todo lo contrario. Él me hace responsable de mi pecado porque yo tengo libertad. ¿Ah? No puedo yo excusarme diciéndole a Dios, tú lo hiciste, ¿no? Eso es lo que quiso hacer por otra parte Adán, ¿no? Tú me diste la Exacto, mujer. exacto. Este, Otra cosa pero interesante, ahora que mencionas a Arcí, una cosa ujú, interesante, por ejemplo, es su frase de que la ascensión de Jesús fue el evento político supremo en la historia del mundo, porque generó un reino eterno que va ujú, a sustituir todos los reinos. Pero si nosotros pensamos en la connivencia del Sanedrín con Roma, era liquidar un enemigo molesto. Sin embargo, la causa secundaria fue que posibilitaron la emergencia en el sentido de emerger, ¿no? De surgir, ujú, el surgimiento del reino eterno. Ahora, ese no, reino eterno está desde Génesis ordenado, y está desde Génesis preconcebido, y todos los profetas son testigos de que el descendiente de David sería un rey que su reino no tendría fin. Ahí tenés una causa secundaria impensada por completo, claro. y sin embargo vivida por las personas que interactuaron en ese momento, ¿no? Sin lugar a duda. Y eso lo tenés en toda la Biblia, ¿no? Lo tenés en toda la Biblia, ¿no? Siempre está el ejemplo de los hermanos de José, ¿no? Los hermanos de José, justamente, obran con una maldad que sale desde el corazón perverso de ellos. O sea, no se le puede adjudicar a Dios. De hecho, la Escritura no se lo adjudica, ¿no? Este, pero eso hace que los planes de Dios se cumplan. Es decir, Dios preordena eso, tanto el accionar de los hermanos de José, como toda su ida hacia Egipto y demás, y todo lo que le pasa en casa de Potifar, etcétera, ¿no? En el encarcelamiento y de ahí en más, hasta que llega a ser el segundo de Egipto.
¿Y todo con el fin de qué? Con el fin de que la historia redentora, ¿no? No pierda atracción, siga adelante, ¿no? Entonces es glorioso. A mí me encanta ver, por ejemplo, en el linaje del Señor Jesús una prostituta, ¿no? O una ex prostituta, ¿no? Y vos decís, si Dios preordenó eso, sí, Dios lo preordenó eso, ¿no? Pero todo eso, cada una de esas cosas, cada una de esas fichas que entran dentro del puzzle de la historia, forman parte de esta gran obra de redención, de este gran suceso, ¿no? Que es la venida de Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta, muerte, resurrección y ascensión, como decías vos, para que nosotros hoy podamos disfrutar y gozar de sabernos en Él y poder saber que tenemos un futuro de esperanza con Él en un gobierno que le pertenece, ¿no? Y que Él ya está ejerciendo en este momento. Es glorioso. A ver, la verdad que sí, la verdad que sí. Creo que es evidente que hablar de estos temas es muy disfrutable, ¿no? Porque Ujú, uno entra en Tierra Santa, ¿no? Tiene ganas de descalzarse porque no cabe ninguna sandalia, porque entra en Tierra Santa, entra en el terreno del dominio supremo y del control absoluto, sin violentar voluntades libres que son realmente libres y que han sido creadas libres. ujú. Es una cosa maravillosa y bastante misteriosa, vamos a confesarlo, no es muy, como todo lo de Dios, es entendible, cognoscible, pero no totalmente Comprensible. eh, comprensible, exactamente. Pero Ujú. eso es un terreno estupendo. Seguimos por el segundo punto, Diego. Sí, dale, lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Y esto es precioso Y porque acá explícalo existe. vos, porque vas a tener un problema con algún que otro arminiano, me parece. Sí, sí, porque acá normalmente esa es una de las más evidentes implicaciones. Siempre se dice, los hermanos arminianos dicen que Dios predestina a aquellas personas que en el futuro se van a convertir. El problema de esto es que eso hace a Dios sujeto de contingencia y decidiendo en el tiempo. O sea, está reaccionando, aunque sea pre-reaccionando, está reaccionando a un evento que va a suceder en el futuro. Por lo Ujú, tanto, Dios está desconociendo el futuro hasta que lo crea y a su vez, una vez que lo crea y lo echa a andar aún en su mente, empieza a reaccionar temporalmente a las acciones de las criaturas que creó. Bueno, esto desfigura por completo el punto uno que totalmente, acabamos de ver, porque totalmente. entonces Dios toma decisiones en el tiempo cuando Él está por encima del tiempo, como ya lo hemos visto, Ujú, y a su vez reacciona, está empezando a corregir su plan, pero recién leímos que es inmutable. Entonces, no es posible que Dios tome decisiones en base a las decisiones que yo vaya a tomar, así estén 1000 años para adelante, porque entonces hacemos al hombre mucho más soberano y condicionador de la naturaleza y de las decisiones divinas que lo que es posible creer. En realidad, a todos nos gustaría creer eso. A todos nos gustaría Y sí, creer que porque nosotros. te ponen en el rol de gobernante, ¿no? Exactamente, y ahí empieza, cuando te ponen en el rol de gobernante y en el rol de cosoberano, empieza a tener cierto olfato a mentirilla de la serpiente, ¿no? Seréis como Ujú. dioses. Sí, tal Empieza a cual. tener empieza a tener ese olor primigenio a jardín y a la serpiente siseando cositas que no son reales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es claro que Dios ha tomado una decisión antes y que está libre de toda contingencia, como lo vimos cuando hablamos de la naturaleza de Dios, unos capítulos para atrás, pero está libre de contingencia, absolutamente libre de contingencia. Y Ujú. de hecho, de la multitud, de la vastedad de planes que él podría haber echado a rodar, hecho ¿verdad? Lo decidió previamente. Ahora, ¿cómo es que nosotros reconciliamos lo que se conoce como la libertad humana de decisión y a su vez el decreto divino? Bueno, lo reconciliamos en que son dos líneas paralelas que se juntan en el infinito, Bueno, porque ambas verdades son claramente declaradas exactamente. en la escritura y no podemos anular ni una ni otra para ser cómodos. ¿Verdad? Tenemos que ser Ujú. honestos. Si Dios es inmutable y lo sabe todo, no necesita de mi decisión. Ahora, Exactamente. si Él necesita de mi decisión,
está reaccionando en el tiempo y está dependiendo de la criatura. ¿Realmente queremos un Dios así? Yo no, yo no. Sí, pero vos sabés que más allá de que lo querramos o no lo querramos, yo creo que lo más importante es afianzarnos y sostener lo que la escritura muestra y lo que la escritura dice, ¿no? Pues de Claramente. repente la escritura puede mostrar algo que no me guste, pero bueno, yo quisiera otra cosa, pero bueno, es lo que la escritura dice. Y hay que creer la palabra de Dios, no la palabra de mi propio Amén. corazón y mi propia mente que quisiera tal o cual cuestión. Acá lo que me gusta ver a mí, que también está puesto muy, muy adecuadamente, es que Dios es un bocho, ¿tá? O sea, tiene una mente que es magistral, que es muy superior a la nuestra. Y entonces dice, Dios sabe todo no solo lo que va a pasar, Dios sabe lo que podría pasar, ¿tá? O sea, él sabe qué pasaría si Uruguay, en lugar de estar en Sudamérica, estuviera en Europa, ¿no? O él sabe qué hubiera pasado si en lugar de Pedro nacer en Colonia hubiera nacido en Piriápolis, sería mucho mejor, ¿no? No, no, eso es broma. No, pero Mucho mejor para Piriápolis, para mí, ¿no? no, o sea, eso, ¿no? O sea, sabe, él tiene en su mente, puede tener todas las combinaciones posibles. Él sabe exactamente todo. Lo que podría haber sido, sí. ¿Está? Este, mm, pero el punto es a pesar de eso, y teniendo en cuenta eso, Dios no es que mira a través de una bola de cristal al futuro, ¿no? Para ver qué ibas a hacer vos y según eso decide su plan. No. ¿No? O sea, Dios no es que, bueno, dice, bueno, a ver, voy a mirar el futuro de Pedro, ¿no? Y dice, mirá, Pedro va a tener fe. Si le mando, yo qué sé, si le mando un predicador este día, de Pedro va a tener fe y va a creer, ¿no? Entonces, bueno, entonces decreto mandar al predicador. No, no es así. No, claro. Eso sería decir que Dios está aprendiendo de lo que está Exacto. viendo y en base a eso tomando decisiones, ¿está? Entonces, ¿qué hace? Lo que dijimos hace un rato. Eso hace que vos seas el que decide la historia, ¿tá? Y Dios solamente es un anotador, va tomando notas y va haciendo las cosas según Pedro dictamina, ¿tá? Entonces, la confesión acá es bien clara. Dios no decreta nada porque lo ve pasar de antemano, ¿tá? Él lo ve pasar porque Él lo hizo primero. Él lo decretó. Por eso es que lo ve. Efectivamente. Y porque Él está fuera del tiempo, ¿tá? Él, no es que Dios se ajusta a nosotros, ¿tá? La realidad se ajusta a su plan divino. No, no es que Él se Tal ajusta a la cual. realidad. Eso es lo que hay que entender y que entiendo que la confesión lo pone de una manera espectacular. ¿Ah? La queja por ejemplo, nosotros hablábamos recién de los hermanos arminianos. Los hermanos arminianos no se nos enojen, ¿no? Los traemos a colación porque justamente están en disonancia en este tema. No queremos ser ásperos, pero bueno, diferimos y hay que decir la verdad desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. La queja de los arminianos, ¿cuál es? Bueno, Dios me eligió porque miró el futuro y vio que yo iba a tener fe. ¿Tá? Esa es básicamente lo que el arminiano dice. Y la respuesta es no, eso no es así. ¿Tá? Eso hace que la salvación dependa de tu mérito. Y si nosotros justamente como evangélicos nosotros decimos y nos paramos frente, y reformados, ¿no? Nos paramos frente a un catolicismo romano que propone el mérito como algo para alcanzar la salvación, no, eso no puede ser así, ¿no? La salvación no depende de tu mérito, ¿sí? Pero Sino además que hay una, depende de la perdón, gracia perdón. libre de Dios. No, no, dale, dale. No, no, que estaba pensando ahora mismo cuando vos te escuchaba y estoy 100% de acuerdo. Si Dios me va a predestinar porque sabe que yo creí, entonces el decreto es innecesario. Claro. Simplemente bastaría con la presencia, ¿no? ¿Para qué Claro. decretaría algo que sabe que yo voy a hacer? ¿Me entendés? O sea, si yo sé que vos vas a venir a casa un sábado, entonces no necesito decretar que vos vengas o invitarte. Ya sé que venís, simplemente te espero. No. Entonces, eso genera creo que no se ve en nuestra época, pero genera una monstruosa ilusión de soberanía y de independencia de Dios que es tremendamente antibíblica. Y yo te diría que es Mm. abiertamente hereje. Porque no, no, no. Eso quiere decir que nos ponemos de tú a tú con Dios. O sea, de tú a tú, decidiendo lo que va a suceder. Y además el universo pasaría a ser una especie de ruleta donde todas las bolillas están en el bolillero y algunas van a salir o no, pero está en la voluntad de las bolillas. Claro. Entonces digo, ¿qué estamos? ¿Qué estamos? Por eso, porque a veces sé que
pensar las implicaciones hasta el fondo de lo que uno sostiene, ¿no? Entonces, ¿realmente creemos que el universo es un bolillero? Yo Mm, no lo creo. Y es más, como tú dijiste recién, y eso es tal cual, la Biblia no dice que sea así. claro. La Biblia dice que el universo ha sido creado por Dios con un plan. No, Entonces, porque en si no ese sentido, creo pongamos que, al lado de Dios la diosa Fortuna y listo. pero tal cual, ¿No? pero por supuesto. Sin embargo, sin embargo, el libro de Proverbios dice con absoluta nitidez, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Amén. Amén. O Claro, sea que, vos podés jugarte la suerte, pero la suerte no está. claro, vos sabés que hay una ilustración que a mí me encanta mucho en este tema, me gusta mucho. Será porque en un momento trabajé en alguna que otra obra. No voy a decir que soy un obrero porque sería un mentiroso, pero trabajé en en alguna que otra obra. Este, y mira, es así. ¿Cómo ve el Dios, cómo ve el arminiano a Dios? ¿Sí? Él lo ve como un inspector de obra. ¿Tá? Es decir, ¿qué hace el inspector de obra? El inspector va, ¿tá? Mira lo que hicieron los albañiles, ¿tá? Los constructores, y anota en el informe, ¿no? ¿Tá? Acá construyeron una pared, acá hicieron esta cosa, aquí hicieron esta cosa, y ¿tá? Apruebo o no apruebo, ¿no? Eso es lo que hace Dios. El inspector, ¿qué está haciendo? Están reaccionando ante lo que está hecho, ¿sí? Así ve el arminiano a Dios. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Cómo el calvinista ve a Dios? ¿Cómo el reformado ve a Dios? Lo ve como un arquitecto. ¿Tá? De hecho, es el gran arquitecto del universo, ¿no? No es que nosotros seamos masones, pero es el arquitecto de todo lo creado, ¿no? Es decir, antes de que se ponga un solo ladrillo en la construcción, el arquitecto ya lo dibujó en el plano. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? La pared está ahí. ¿Por qué? Porque el arquitecto la dibujó. Por eso está ahí la pared. ¿Ah? No es al revés. Dios no mira el edificio para ver cómo quedó, ¿no? El edificio es como es porque Él lo diseñó de esa forma desde el principio, ¿no? Y Tal cual. esa es la gran diferencia entre una visión y otra de Dios, bueno, que creo que son antípodas, ¿no? Es Sí, 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 sí. bastante Sí, notoria la sí. diferencia. Sí, es tal cual, es tal cual. Bueno, creo que el punto 12 más o menos lo hemos comentado. Ujú. Toca ahora el punto número Te hago 3. una pregunta, te hago una Sí, pregunta. señor. Uy, guarda, guarda, porque cuando empiezan las preguntas, Dios mío. No, porque es interesante, porque acá, viste que habla, ¿no? En este punto que tocábamos recién, habla, ¿no? De que, lo voy a volver a leer, Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer, ¿no? Y hoy está en boga un poco, un resurgir un poco de este movimiento que se llama molinismo, ¿no? O lo que se llama el conocimiento medio. Este, que dice básicamente que Dios crea el mejor mundo posible en el cual los humanos libres se elijan bien. Yo no sé si estabas, si estás en conocimiento de esto. Pero mismo gente como William Lane Craig, ¿tá? Que es molinista, él dice, no, Dios lo que hace básicamente es sobre lo que él ve de que cómo cada uno va a actuar, él de eso hace el mejor de los mundos posibles. Y eso es problemático. Eso es muy problemático. Es más de lo Es, mismo, Diego, ¿no? claro, o sea, Es suena muy siempre el lindo. hombre, claro, suena precioso. Sí. Suena muy lindo, ¿no? Pero es bastante tramposo, porque ¿qué te está sugiriendo? Tú estás sugiriendo de nuevo que Dios está limitado por lo que las criaturas harían, entre comillas, libremente. ¿Está? O sea, claro, porque si yo limito la absoluta libertad de Dios, entonces estoy diciendo que yo tengo algo muy cercano a la absoluta libertad. Bueno, entonces estoy endiosando al hombre, porque si yo rebajo a la soberanía de Dios, estoy ensalzando la soberanía humana. Ujú. Entonces, ese es el juego. Pero vuelvo al libro de Génesis. O sea, ¿cuál era la propuesta de la serpiente? Coman y elijan ustedes entre el bien y el mal, Claro. y ustedes van a ser como dioses. ¿Y eso cómo ha resultado? Ha resultado en un tremendo desastre. Ahora, Porque era mira, verdad lo que Dios había dicho de pique. Dios había claro, dicho, el día que de él comieres, moriréis. morirás, sí, tal cual. Ahora, Era mira qué loco esto, ¿no? Porque también hay una especie de círculo vicioso. Porque, a ver, el autor de la fe, ¿quién es? Dios. ¿Quién regala la fe al hombre? Exacto. ¿Quién regala la fe al hombre? Exacto. Dios regala la fe al hombre. O sea, si vos venís a creer porque Dios te regaló, te dio fe, ¿no? Puso fe en tu corazón. Entonces,
el pensamiento del arminiano es sumamente circular, o sea, es un razonamiento circular, porque Dios actúa viendo anticipadamente una fe que Él mismo te regala. O sea, Bueno, si nosotros lo ponemos estrictamente, siempre con cariño y con respeto, dicho esto, claramente lo voy a aclarar porque no quiero, o sea, los arminianos vuelven a Roma, el mérito es claro, humano, exactamente. ¿no? O sea, ahora, ¿cómo un corazón de piedra cree el Evangelio? ¿No dice la Escritura que les daré un corazón de carne y me Mm, serán hijos e hijas? ¿Qué es primero? El corazón de carne. Por lo tanto, ¿qué es primero, la redención o la fe? Obviamente la redención y obviamente. luego la fe. No, Amén. entonces, digo, y esto es incontrastable. Podemos decir lo que queramos, le damos toda la vuelta. Pero si yo digo que mi corazón de piedra fue enternecido por mi comprensión de lo que un predicador está diciendo, de lo que un folleto está diciendo, o de un testimonio que estoy escuchando, estoy diciendo que yo volví mi corazón de piedra en corazón de carne. Entonces yo soy el autor meritorio de mi fe. Bueno, eso es blasfemia. Lo digo Es, con todo cariño. sí, 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 Pero sí, eso no, pero está fuera de la ortodoxia cristiana. no, no, es tal cual, es así. O sea, esto dicho con la mayor ternura, con el mayor cariño, pero si nosotros vamos a las implicaciones serias de lo que decimos, cuando decimos, no, yo decidí, bueno, hermano, usted decidió, y es verdad, porque usted decidió después de que Dios le cambió el corazón, claro que Ujú. sí, No, y pero esto antes no. aclarar, sí, esto aclarar que se dice, eh, porque también tener este tipo de pensamiento tiene implicaciones. ¿Ah? Justamente a los calvinistas muchas veces se nos acusa de orgullosos, ¿no? Porque se acusa de que el calvinista o el reformado tiene el orgullo de decirse a sí mismo que es elegido, ¿no? Como que se pone el cartel acá en el pecho que dice soy elegido por Dios y por tanto soy mejor que los demás, algo por el estilo. ¿Ah? Pero resulta, yo en mi experiencia, y me consta que en la experiencia de muchísimos hermanos reformados, pasa justamente lo contrario. No es que yo me enorgullezco porque tengo el cartel de elegido, ¿está bien? Sino que me humilla terriblemente el saber de que no lo hice yo, de que no hay, Claramente. de que no hay un solo punto en el proceso de mi redención, de mi santificación, de mi justificación, de mi santificación, no hay un solo punto en el cual pueda yo levantar la mano y decir, eso lo hice yo, ¿no? Pero claramente. Entonces, al momento de llegar al juicio, ¿no? Necesariamente tengo que decir al Señor, bueno, mira a Cristo, mira a Cristo, porque es Él, no soy yo. Entonces, Amén. el pensamiento reformado, el pensamiento calvinista, el pensamiento que está exponiendo acá la Confesión de Fe de Westminster, es un pensamiento sumamente humilde. ¿Ah? Y no estamos acá dando una impresión de falsa humildad. Es sumamente humilde porque justamente humilla al hombre al punto de que el hombre tenga que reconocer de que no puede hacer absolutamente nada, ni hizo absolutamente nada para obtener los beneficios que Dios le da. ¿Sí? O si lo preguntamos bíblicamente, ¿a quién escogió Dios? ¿A los más inteligentes? ¿A los No, más capaces? a lo ¿A, vil del a los mundo, mejores moralmente? ¿A lo vil del mundo? ¿A lo menospreciado? ¿A sin lo lugar que a no dudas. es? Eso somos nosotros. Entonces me parece que no le veo mucho orgullo allí. Cuando Jesucristo oró a su Padre, dijo, te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los has revelado a estos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, los niños somos nosotros. Y que conste que esa implicación de niño es ignorante, Mm. incapaz. O sea que Entonces eso, digo, sí. no, o sea, la verdad que me cuesta ver el orgullo. Claro, pero viste Yo que, no, pero no es me una presentaría acusación así. normal, es una acusación común, yo la he escuchado Sí, sí, muchas sí. veces. Es Tal cual, así. tal cual. Ahora, yo te digo que ni vos ni yo nos presentaríamos ante un grupo de gente nueva que no nos conoce. Digo, ahora que yo soy el anormal, el incapaz, el vil, el corrupto, No, claro. Pedro o Diego. Porque sería muy particular, ¿no? No sé, no sé- Sin no embargo, sería, no sería mentiroso, pero no no, sería. sí, no sería muy comprendido. Sin embargo, es la verdad, esa es la verdad. Yo La siempre verdad. lo converso vos sabés que lo converso siempre con mi esposa. Mm, Porque en las conversaciones,
que tenemos, y siempre decimos, pensar que nosotros somos, en nuestras respectivas familias, los únicos creyentes. Mi esposa en su familia es la única creyente, excepto sus padres que ya partieron y están con el Señor, pero digo, de sus hermanos es la única creyente, yo soy el único Ujú. creyente de mi familia, este, nos reímos un poco y lo tomamos en serio. Somos los peores de la casa, somos los peores de la casa. Gracias a Dios que somos los peores de la casa, porque somos salvos. No, sí, Entonces, yo siempre, vos sabés que intento pensar, cuando intento pensar en mí, ¿no? Porque, a ver, Dios obra en nosotros, verdaderamente obra en nosotros. El Espíritu Santo, justamente el proceso de santificación, es el proceso por el cual nosotros nos vamos haciendo cada vez más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, evidentemente hay algo que en el correr de los años y en el tiempo de nuestra vida cristiana va cambiando y va cambiando para bien, ¿no? Pero evidentemente todo ese bien que nosotros podemos llegar a ver hoy, es un bien que se lo debemos pura y exclusivamente a Dios, como dijimos recién. Entonces amén. a mí me gusta pensar, cuando quiero pensar en Diego, me voy y me remonto a aquel Diego que era inconverso, ¿no? Ujú. Y del cual hoy yo lo miro y me avergüenzo profundamente, profundamente. Vos sabés que, mira, el otro día sucedió que yo trabajo acá, viste, en un complejo turístico en Piriápolis, ya lo he mencionado, este, y dos amigos míos del liceo, de cuando yo tenía más o menos 12 13 años por ahí, 14 tal vez, sabían que yo tenía un complejo por acá por Piriápolis, no sabían bien exactamente dónde, pero pasaron para ver si me encontraban y justo yo estaba saliendo y me los cruzo. Un encuentro de esos que, ¿no? Después de años. Estoy hablando que pasaron capaz que 25 años de esa época. Y vos sabés que lo primero que se me pasa por la cabeza cuando veo a estos dos amigos, Andrés y Joaquín, eh, fue, ¿qué imagen tiene estos locos de mí? ¿Viste? ¿Qué imagen tienen estos tipos de mí? Bueno, ese es el verdadero Diego. Esa imagen que hoy me avergüenza de qué pensarán estos, ¿no? De lo que yo soy, ese es el verdadero. Todo lo que viene después, que va cambiando para bien, es Cristo, es Dios trabajando a través del Espíritu Santo en mí. Y obviamente, gloria a Dios por eso, pero no me puedo enorgullecer porque no fui yo. ¿Mm? Tal cual, Diego. Como para agregar así el anecdotario, una vez yo estaba sirviendo en una reunión de damas, donde las damas eran las invitadas, y nosotros Ujú. somos los anfitriones, los que servíamos las mesas y demás, los esposos. Estaba allí mi esposa y demás. Y fui a servir una mesa donde había unas señoras que yo no reconocí, pero ellas sí me reconocieron, que son originalmente del pueblo donde yo nací. Se ve que me reconocieron y me dijeron, pero vos sos Pedrito, Pedrito Iriarte. Sí, sí, soy, sí. Dice, no te puedo creer que te convertiste. Sí, sí, y la señora mayor, la más grande de ellas, me miró y me dijo, pero entonces realmente cualquiera se puede convertir. ¡Wow! Y yo le dije, amén, sí, cualquiera se puede convertir, sí, Gloria a señor. Dios por eso. Gloria a Dios por Pero eso. qué increíble, ¿no? O sea, sí, eso es lo que hace el Señor, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hoy por hoy las veo también de vez en cuando y nos reímos ya, porque que esa era la primera vez que me veían después de muchísimos años también. Y entonces me hiciste acordar con ese tema. Y ya sabemos que Dios está fuera del tiempo, pero nosotros no, Diego. Siempre Hemos escuchando llegado, Globo, siempre escuchando Globo, siempre lo mismo. Bueno, está hemos bien. llegado al final de este capítulo que ha sido realmente muy animado del Fogón Reformado, pero que ha llegado a su fin. Bueno, pero la pasamos bien. La pasamos bien Sí, sin duda, sin duda. y nos volvemos a recordar bueno, a Dios le debemos todo, a Dios le debemos todo lo bueno que vemos en nuestra vida se lo debemos a Él. Y bueno, y queda picando para la que viene. Ahora se viene no es que esto afloja, al contrario, se va a meter más. Y si esto Sí, te sí. pareció, si esto te pareció abrir una herida, ahora anda metiendo el dedo en la llaga. Es. Ponete los guantes quirúrgicos porque esto recién comienza. Pero porque la Biblia Nos es vemos así, hermano. tal cual, tal cual. Y además es hermoso. Por eso es tan útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Amén. Nos vemos en 7 días en el próximo Fogón Reformado. Diego, te mando un fuerte abrazo. Dale, nos vemos, Pedro. Chau, chau.